Por miseria, aquí estamos en algo que puede ser de partida un escándalo. Entrando en el Evangelio de Juan y estamos en capítulo 3, uno de los más importantes versículos que yo he conocido en mi vida y usado para explicar Dios tomando un cuerpo y al final siendo el sacrificio para cumplir la ley para nosotros, la resurrección, dando el Espíritu Santo y regresándonos a uno con Él, salvándonos de esta condenación llamada la muerte y más. Aquí en 3:18 leemos y explicamos un poco por qué también hay mucho peligro en un verso si no estamos bajo de la luz de revelación, entendiendo la doctrina en el correcto para no distraernos y empezar a llegar a donde podamos mostrar hay dividido Dios en tres. Así es, Ernie. Pues realmente este tema es muy importante. Parte de la revelación de Yeshua es tener un claro entendimiento acerca de esta revelación del Hijo Unigénito, el monógenes en griego. Esta palabra está 4 veces escrita en el Evangelio de Juan, bueno, en Juan, en la primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 9. Las otras veces es en el Evangelio, en el 3:16, en el 3:18, en el 1:14 y en el 1:18. Ok, entonces, unigénito, monógenes en griego. Ok, pero eso no nos dice nada. El único en su tipo, el único. Pero eso no nos dice nada. Hay varios aspectos que es necesario hablar acerca de este tema del Hijo Unigénito, porque de entrada es muy peligroso. ¿Por qué no dices nada? ¿Perdón? ¿Por qué no dices nada? No Dijiste que ese no nos dice nada, unigénito. ¿A ti qué te dice? A mí no me dice nada. Y sé que a mucha gente no le dice nada. El único. ¿El único qué? Aquí estamos para hablar de eso. El único. Eso yo también lo puedo decir. Y los miles lo repiten, pero a ver, explícanos. ¿El único en qué? Sin pecado, nació de Dios, es Dios, sin pecado. Esa es la razón por la que estamos haciendo este tema. Yo entiendo quién es el Hijo Unigénito. El problema es que muchos no lo entienden. Por eso estoy aquí. Yo por la gracia no digo, bueno, yo entiendo y los demás que se jodan. No, eso no es de Dios. Entonces, bueno, el único que ¿qué? Que nació sin pecado. Correcto, pero yo te puedo decir otra cosa. También Adán fue creado sin pecado. Entonces, no es suficiente decir que el unigénito es el único que nació sin pecado, sino también hay que decir que es el único que es idéntico en naturaleza y en sustancia que el Padre. Porque Adán no tenía pecado cuando fue creado, sin embargo no era el unigénito del Padre, porque no era idéntico en sustancia y en naturaleza, como Yeshua, Jesús, sí lo es con el Padre. Entonces hay una diferencia ahí muy importante entre Adán, que es otro caso de alguien que durante algún tiempo de su vida no hubo pecado en él, hasta que entró el pecado y la muerte en él. Y no por eso era el unigénito. Sin embargo, por ejemplo, de Isaac, hijo de Abraham, también Pablo dice que era el unigénito y no era el único, porque este hombre, Abraham, tenía otro hijo, al menos. Sabemos que tuvo muchos más que Isaac y Ismael. ¿Y por qué Pablo se refiere a Isaac como el unigénito? Entonces, hay varias cosas que hay que hablar acerca de esto. También de Isaac se dice que era el unigénito, pero ahí Pablo lo dice porque era hijo de la promesa. Ok, entonces hay varios puntos que hay que hablar de esto. A mí... Él era hijo. Y aquí estamos hablando de Dios
el Padre tomando un cuerpo. Así es, por eso es que cambia completamente. Porque Isaac era un unigénito, según Pablo. Sin embargo, tenía hermanos y hermanas. Entonces, vamos poniendo las cosas por orden. El unigénito, sí, porque nació sin pecado, pero sobre todo porque es idéntico en sustancia y en naturaleza, idéntico al Padre. Si no decimos eso, y nada más decimos que es el único sin pecado, entonces estamos parándonos en la doctrina de los testigos de Jehová, o acercándonos a ella, la cual no es ninguna novedad en el mundo, porque esa doctrina de los testigos de Jehová de hacer menor al Hijo, o distinto al Hijo que el Padre, distinto y menor, surgió desde el siglo 100, con el nombre hoy conocido de arrianismo, fundada por un individuo que se llamaba Arrio, el cual decía lo que hoy dicen estas personas que están engañadas, sinceramente engañadas, adorando a un Jesús que no es el verdadero, porque Jesús es idéntico al Padre. No pongan Jesús como hermano de Lucifer. Sí, bueno, ese es otro tema, gravísimo, pero ahorita no es el tema. Y este también nos lleva, hijo, la Trinidad, the Trinity. Así es, por eso es que es muy peligroso. Los testigos de Jehová, los trinitarios, se basan mucho en estos versículos de Juan, aunque también se agarran, por ejemplo, de aquella ocasión en que Yeshua dijo: el día y la hora nadie la sabe sino el Padre. Es otra de las favoritas para decir que también en Colosenses, cuando dice que Yeshua es el primogénito de toda creación, ellos descontextualizan, no leen todo el capítulo y dicen: no, pues Jesucristo es la primera creación, es el unigénito. Entonces, esto es peligroso. Todos nosotros vamos a ser idénticos a Él. Exactamente. Este término es peligroso. Y este término es también escandaloso para la mentalidad judía. Y ese es otro punto que quiero abordar. Porque un judío no puede entender tan fácilmente esto del Hijo unigénito, el cual nosotros estamos hoy diciendo que el Hijo unigénito no solamente es unigénito, el único, porque nació sin pecado, sino sobre todo porque es idéntico que el Padre en naturaleza y en sustancia. Y también otra cosa, es el único que nació de Dios y de una mujer, o de Dios con una mujer, por medio del Espíritu Santo. Eso también lo hace unigénito, porque no hay otro que haya nacido así. Adán ni siquiera nació, fue creado del polvo, de los elementos, y Dios insufló aliento de vida en él y dio espíritu. Entonces, este punto del Hijo unigénito es escandaloso para los judíos, porque ellos no entienden, porque tienen el velo, que sencillamente este Hijo unigénito es Dios manifestado en carne, sencilla y básicamente hablando. Y escrituras tenemos muchas. Para empezar, Isaías 7:14, Isaías 9:6-7, Miqueas 5:2, también en Malaquías 3, y bueno, en sombra y figura y en profecía. No terminaríamos ahorita de ofrecer escrituras bíblicas, Génesis 3:15, de que este Hijo unigénito que Juan le llama unigénito, el Hijo monógenes, a este Jesús, no es menor que el Padre, no es inferior al Padre, no es un producto del Padre, no es una creación del Padre. Yeshua es el único engendrado por el Padre directamente, en una mujer, por medio del Espíritu Santo. Y bueno, pues habiendo dicho esto, pues básicamente se ha dicho todo. Resumen. Esta palabra, Hijo unigénito, solo aparece en Juan 5 ocasiones. 4 en el Evangelio, una en Primera de Juan 4:9. Primera aclaración: no es menor que el Padre, es idéntico al Padre, es Dios manifestado en carne. Es ese niño que nos ha sido dado, que nació, es Emmanuel,
Si se llega a pensar que el unigénito es menor que el Padre, eso ya es arrianismo o hoy Watchtower, Testigos de Jehová. Y más. Y Trinidad, Y trinitarismo. la Trinidad siempre se va antes para entender Dios en vez de uno. Así es. Y aquí Entonces, el uno. principio es Shema Israel, Adonai Echad, punto. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O sea, Dios es uno. Claro que dicen, bueno, entonces, y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, son tres ministerios de un solo Dios. Sencillo. Pero es uno. Y la prueba de que es uno es que todos aquellos y aquellas que han vuelto a Él arrepentidos, les da unidad con Él y viven vidas de unidad. No son casas divididas ya, no son casas fragmentadas, no son reinos divididos, no pertenecen al reino dividido de Satanás. Y la otra conclusión es, o llamado es para la mentalidad judía, porque un judío inmediatamente va a decir, bueno, pues es el único, sí, pero no por eso es igual al Padre. Y aquí estamos diciendo eso. Es el único porque es el único idéntico al Padre en naturaleza, en sustancia y en eternidad o en coeternidad. Él se despojó de sí mismo temporalmente. Esto lo dice también el Salmo 8. Temporalmente se hizo hombre, tomó un cuerpo para poder, como tú dijiste en el intro, cumplir la ley por nosotros, absolvernos de todas las culpas, vencer al diablo y darnos el Espíritu Santo para poder hoy, viviendo en juicio, por gracia, en la victoria de Yeshua. Gracias al Hijo unigénito, que es Dios hecho carne. No es el que los testigos de Jehová proponen. Y si quieres ver que no es el que los testigos de Jehová proponen, ve y observa la forma de vida de ellos, ve y observa sus congregaciones en sus llamados salones del reino y vas a ver que ahí no está Dios. Ahí solo hay nicolaísmo, balamismo y jezabelismo y de ahí no pasa. Es el macroengaño de las religiones. Y esta ni siquiera pertenece al cristianismo. Pero el problema es que sí usan la Biblia, aunque su propia Biblia. Sí, no solo cuando tenemos la división en la Trinidad, está separado. Estamos tratando de entender, separado en tres ministerios y sí, mas si no vemos uno, como Pedro dice, muéstranos el Padre. Esa es otra que les decimos a estas personas. Bueno, entonces, ¿por qué? Dijo, bueno, Felipe, muéstranos al Padre y con eso tenemos. Y le dijo Yeshua a Felipe, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has visto. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, aguas con esta doctrina de miseria. Y si hicimos esta cápsula, ya terminándola, es porque este término hijo unigénito, si no se entiende por revelación, es un peligro. Es un peligro. Pero bueno, pues que el Señor confirme. Es el unigénito porque es el único que nació de mujer sin pecado. Adán no nació de mujer. Pero además, Adán no era idéntico en naturaleza al Padre. Él sí fue el primer hombre creado. Yeshua no, Yeshua fue engendrado. Quizás también haya que hablar esto, la diferencia entre ser creado y entre ser engendrado, porque es totalmente distinto. Yeshua no fue creado, fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer llamada María o Miriam, la cual después dejó de ser virgen. Esto no le va a gustar a los católicos. Pero bueno, amamos a los católicos, pero deben de saber que la única virgen, sin arruga y sin mancha, no es María, sino la Iglesia. Ernie, te amo mucho, Dios bendiga. Oh, miseria.